Muy bien, estamos ya casi que terminando esta serie. Honestamente no sé si este va a ser el último mensaje de esta serie que empezamos finalizando el año o el mes de diciembre. Hay un mensaje más, pero no estoy seguro si vamos a compartir ese mensaje. Sin embargo, hoy vamos a estar en uno de los evangelios y por eso les invito a que busquen sus Biblias o prendan sus Biblias en Lucas capítulo 12. Y si la segunda opción fue para usted prender la Biblia, le sugiero también que la ponga en modo avión, el teléfono, para que no sea distraído con cualquier otra cosa que intente interrumpir esta mañana el mensaje que Dios quiere comunicar a su iglesia. ¿Están ahí en Lucas capítulo 12? Lucas capítulo 12. Estén orando por lo que van a hacer este año, las series de predicación. Estamos trabajando y pensando con qué series este año queremos, en qué series queremos enfatizar este año. Y tenemos algunas ideas, pero es importante también que ustedes estén orando, que nos ayuden a orar por eso, para que podamos escoger los libros de la Biblia, los temas de la Biblia que el Señor pueda usar para nuestras vidas. Así que me gustaría pedirles ese favor de forma muy personal, que estén orando para que Dios nos guíe en eso. Aunque, por ejemplo, hoy escogemos un tema que si usted lee el título y estuvo en la clase en la mañana, parecería que fuera algo cuadrado, ¿verdad? Y porque esta mañana estuvimos hablando también de las prioridades en el trabajo. Pero cuando yo estaba preparando la lección, me di cuenta de que no era preparado. Yo dije, oh, sorpresa, que el tema tiene mucho que ver, y me gustó la forma en que los dos temas se encajaron. Desafortunadamente algunos de ustedes no estuvieron en la enseñanza temprano, y a propósito les animo. Es una dinámica diferente, pero es algo en lo que ustedes pueden también crecer y pueden compartir. Y yo no siempre enseño en esa clase, y es bueno para los hermanos que enseñan en esa clase verles a ustedes hacer un esfuerzo, llegar temprano y mostrar algo de amor por el Señor y por la palabra de Dios, con esa actitud siempre de aprender. Bien, iniciamos el año. ¿Y cómo arrancó este año? Para algunos mejor que otros, para otros no tan bien, pero arrancamos, ¿cierto? Y ahí vamos. Lo cierto es que no sabemos cómo se va a desarrollar este año. Hacemos un balance y a veces ideas de lo que podría pasar, de cómo podría ir, pero la verdad es que nadie sabe, ¿sí? La mayoría de nosotros iniciamos un año con incertidumbre, ¿sí? El año empezó con un aumento del salario, yo lo mencioné en la clase, que sorprendió a muchos y todavía tiene como impactada la economía. No sabemos qué va a pasar, pero por encima de todo eso está el Señor. Escuchamos una noticia muy fuerte sobre nuestro país hermano, Venezuela, lo que ocurrió. Y yo no suelo escribir cosas en el estado, ustedes saben, los que me conocen, que no soy de redes sociales, pero justo yo estaba en el devocional y en Ezequiel y encontré un versículo que yo dije, wow, eso dibuja exactamente o retrata exactamente lo que está pasando en algunos países, y por eso lo compartí. Y lo que me gustaría, perdóname que esto no tiene que ver con el mensaje, lo que me gustaría que hiciéramos, pensando en lo que ya todos hemos escuchado en los medios, es que oráramos por esa situación, porque a veces hablamos mucho sobre el tema y divagamos y hacemos diferentes opiniones, pero lo que me preocupa de eso es que hablamos más entre nosotros que con Dios. Entonces, hablemos menos entre nosotros y hablemos más con Dios, porque seguramente Él es el que puede hacer que esta situación sea usada para su gloria. Entonces les animo a que oren por este país, Venezuela, que está pasando por un momento difícil, y así ha sido por mucho tiempo, y no sabemos si esto de forma providencial Dios lo esté usando para que la situación cambie, y eso es lo que todos queremos. Así que voy a incluir eso en mi oración ahorita en el mensaje, aunque esto no tiene que ver con el mensaje, es importante, y Dios nos pide orar por nuestros hermanos, y allí está parte de la iglesia del Señor, así que vamos a orar en unos minutos también por eso.
Bueno, el caso es que, ahora sí regresando al mensaje, hay mucha incertidumbre por el ambiente como arrancó este año. Cuando llegamos a este punto de la historia, nos empezamos a hacer diferentes preguntas, ¿cierto? Sin darnos cuenta estamos siendo parte de una historia grande, de algo que es de un suceso histórico. Ahora, con estas cosas en mente es difícil muchas veces planificar lo que queremos hacer o cómo vamos a vivir o cómo vamos a responder a esas situaciones. Sin embargo, todos intentamos establecer algunas prioridades en la vida mínimas como para continuar, que esas cosas no detengan nuestro camino. Y yo sé que eso a veces entorpece la forma en que nosotros podíamos planificar, pero también sé que muchos no planifican. De todas formas, creo que en medio de todo, el Señor puede usar lo que sea para ayudarnos a nosotros a avanzar, a crecer o acercarnos más a Él. Así que yo espero que esta sea una de esas situaciones en las que Dios use lo que está pasando a nuestro alrededor para acercarnos más a Dios. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, Jesús nos invita a comenzar el año preguntándonos qué ocupará o qué nos mantendrá, qué mantendrá nuestra atención durante el año que estamos iniciando. Y este pasaje es un pasaje muy conocido, bueno, es paralelo al pasaje más conocido que es Mateo capítulo 6, pero si ustedes ven el capítulo de Lucas, el capítulo 12, ustedes van a encontrar algunos versículos muy familiares. Y uno de ellos está en Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? ¿Recuerdan ese versículo? Este es el pasaje paralelo de Mateo capítulo 6. Ahora, quizás por eso sea un pasaje muy conocido para todos. Pero la pregunta que quisiéramos hacernos esta mañana, y quizás el dejarle el espacio al mensaje para que nos ayude a resolver esa pregunta, es cómo hacer a Dios mi prioridad en este año. Yo sé que ustedes han estado pensando en eso por los 4 días que llevamos del año, ¿cierto? Sean honestos. Quizás no han pensado mucho, quizás sí han pensado en algunas cosas, pero sería bueno que pensáramos esta mañana eso. Porque quizás usted ya está pensando, que viene en mi educación, si estoy terminando carreras, si voy a empezar una maestría, si voy a empezar una especialización, si quiero comprar este año la casa. O sea, hay tantas cosas que pueden estar ocupando su agenda, incluyendo, como dije esta mañana, la búsqueda de un nuevo trabajo, o la búsqueda de un novio o una novia. ¿Quién sabe? Aquí hay varios jóvenes. Y ojalá que estén pensando así, especialmente los muchachos, y estén orando. Voy a contarles algo que quede aquí entre nos. Ayer, después de mucho tiempo, un joven me llamó y me dijo: pastor, estoy orando por una chica. Yo me sentí como en los viejos tiempos, cuando la gente hacía eso. Y por fin un joven me llama a decir eso. Y yo dije, amén. Y él me dijo, ¿y qué hago? Le dije, sigue orando. Sigue orando. Porque la gente ya ni ora para eso, o sea, ni planea eso, todo es accidental, todo es... Pero creo que Dios nos permite a nosotros planificar nuestra vida y pensar en qué quiere Él y cómo va a obrar Él en nuestra vida. Así que este pasaje al que el Señor me llevó, creo que nos ayuda un poco a entender mejor cómo hacer a Dios una prioridad en este 2026. ¿Cómo hacer a Dios mi prioridad en este año? Independientemente de lo que usted llene el calendario. ¿Cómo hacer que Dios sea una prioridad en su vida este año? Bueno, pastor, pero el año pasado Dios fue Ok, ¿cómo seguir siendo una prioridad? Y para los que no, pues ¿cómo hacerlo? Hay 3 respuestas a esta pregunta, pero quiero que empecemos leyendo el pasaje para que la Biblia sea quien responda a esas preguntas. Entonces, si están ahí en Lucas, vamos a leer desde el versículo 22. En verdad yo quisiera leer todo el capítulo, pero no vamos a hacerlo. Vamos a leer desde el versículo 22 y vamos a llegar hasta el versículo
34. Leamos el versículo 22 inicialmente y después de leer esos versículos me gustaría que oráramos. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cierren sus ojos y oremos. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Las palabras de tu Hijo Jesús, Señor, a estos discípulos son palabras que nos ayudan a nosotros a entender, Padre, el sentido de la vida, el significado de la vida. Sin embargo, Padre, necesitamos hoy tu Espíritu para poder aplicar esta palabra a nuestra vida. Entendemos, Padre, que el mensaje primario de este texto, Señor, tiene que ver con la ansiedad, con la preocupación, pero también, Padre, con el afán de este mundo y lo que nos envuelve a nosotros en una carrera, Señor, por obtener cosas, por conseguir cosas. Debemos decir y reconocer, Señor, con tristeza que vivimos en un mundo materialista que nos ha vuelto de esa forma. Perdónanos, Señor, porque a veces no somos conscientes de esa realidad. Ayúdanos a descansar en tu soberanía y a tener mayor confianza en lo que tú puedas hacer, entendiendo primariamente, Señor, lo que deseas que hagamos en este pasaje. Que podamos, Señor, ver este pasaje y hacer todos los ajustes en nuestra vida para que tú seas una prioridad en todo lo que hagamos este año. Ayúdanos, Señor. La verdad es que te necesitamos. Y queremos, Señor, extender una oración también por nuestro país vecino. Oramos, Señor, por la situación allí, especialmente por la iglesia, por tus hijos. Que en este momento, Señor, de incertidumbre, tú también le des a la iglesia de Cristo en Venezuela la oportunidad de crecer y mostrar su fe a aquellos que están a su alrededor. Que ellos busquen, Señor, tu nombre, que vayan a tu presencia para que puedan descansar en ti, Señor, y tener mucha confianza en lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles orando por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a pedirle al texto que nos responda a esa pregunta. ¿Cómo hacer a Dios mi prioridad en este año que iniciamos? Los primeros versículos, los versículos 22 al versículo 28, nos ayudan a entender un poco o a encontrar la primera respuesta. Voy a leerlo nuevamente. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo
que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo de demás? Considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vemos en este pasaje una conversación de Jesús con sus discípulos. En este pasaje, pues inevitablemente tenemos que conectarlo con el pasaje anterior, ¿sí? Porque dice Jesús en la segunda parte del versículo 22, por tanto, digo luego a sus discípulos, por tanto, eso nos remonta al pasaje anterior. ¿Qué estaba pasando en el pasaje inmediatamente anterior? Jesús estaba hablando de una historia de un hombre rico cuya tierra produjo muchos bienes, abundantemente. Y en lugar de ese hombre dar gracias a Dios y empezar a pensar en los demás, el hombre decide acumular y derribar sus graneros y construir unos graneros más amplios para construir y acumular muchos tesoros, ¿sí? Parece que es el tipo de hombre que quiere tener una vida cómoda, evidenciando un problema que no es nuevo, un problema que de hecho lleva mucho tiempo en el hombre, y son la forma en que el hombre se relaciona con sus riquezas. ¿Dónde está el problema en este pasaje? No en las riquezas, como suele ocurrir cuando la Biblia habla del dinero, sino en el corazón de este hombre que Jesús está describiendo. Sin duda, cuando Jesús habla de este hombre, miren el versículo 17, cuando este hombre responde a esa situación que lo ve, en donde él se ve con muchos bienes, Jesús dice en el versículo 17 que él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque tengo donde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Porque no tengo, dónde guardar mis frutos. ¿En quién estaba pensando este hombre que Jesús describe? En él, ¿cierto? Los que vimos la pirámide ya entendemos un poco mejor la forma en que este hombre estaba pensando. Él estaba pensando primariamente en sí mismo. Mis graneros, mis bienes, mi alma, lo que mantiene ocupada la gran mayoría de personas, las cosas que la gente anhela. Este hombre vivió como si Dios no existiera, y por eso Jesús usa esta parábola. Entonces se le ocurre una brillante idea. Esto haré, derribaré mis graneros y los haré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe y regocíjate. ¿Qué le dijo Dios a ese hombre con esa actitud? ¿Qué le dijo? Miren sus Biblias, ¿qué dice ahí? Necio. Necio. ¿Se identifica usted con esa persona? ¿En algún punto de su vida usted podría decir que usted es una persona necia? Quizás sí, quizás no, porque hablando del trabajo en este taller que hemos estado, o en esta serie que hemos estado desarrollando, ya entendimos que somos llamados a trabajar y a trabajar duro. Pero el tema es que si Dios nos bendice de tal forma que esa bendición se está desbordando y puede ser usada para la gloria de Dios y no lo hacemos, eso es una necedad. Y eso es justamente lo que Jesús está describiendo.
Ahora, miren el versículo 13. Aquí Jesús estaba hablando, en esta parábola Jesús estaba hablando a la multitud, a todos los que estaban en el momento con Jesús. Pero en el versículo 22, ahora Jesús está hablando ¿a quién? A sus discípulos. O sea, Jesús, Él da esta parábola y está mirándolos a todos, pero Él ahora se enfoca en sus discípulos y es entonces la razón por la que este pasaje va a cobrar más importancia, porque tiene que ver con sus discípulos, con aquellos que dicen yo me identifico como un discípulo del Señor. Es cierto que Jesús evidenció un problema en el hombre y ese problema estaba en el corazón del hombre, pero Jesús vio a sus discípulos y entendió que es posible que sus discípulos tuviesen el mismo problema que este hombre, que pensaran en sí mismos, que pensaran solamente en ellos. Y Jesús tuvo todo el tiempo para entrenar a sus discípulos y enseñarles que la vida era más que las posesiones. Puso su generosidad. Jesús pensó en la generosidad y pensó en ella como algo, como una evidencia de un discípulo. Por eso Jesús llama a este hombre un hombre insensato. Porque este hombre vio más valor en las cosas que en las personas. Porque esa misma noche su vida iba a ser tomada y él no lo sabría. La verdad es que eso es un cuadro que se dibuja todos los días en todo el mundo. Un deseo, un afán desenfrenado de seguir construyendo, de conseguir y de tener y de acumular. Todos queremos mejorar algo este año. ¿Sí o no? ¿O todos están conformes con lo que tienen, no quieren nada nuevo este año? No, todos, es algo que hace parte de nuestra naturaleza y no es que en sí mismo eso sea malo. Jesús está enseñando ahora a sus discípulos que este hombre insensato tenía invertido los valores y que no tenía claras sus prioridades. Es insensato vivir esta vida para acumular cosas, bienes temporales y no ser rico espiritualmente. Es por eso que el versículo 31 termina poniendo en prioridad las cosas, mas buscad el reino de Dios y todas las cosas vienen por añadidura. Pero la parábola del versículo 13 al versículo 20 se invierte esta fórmula en esa parábola. Hay un hombre que está buscando todas estas cosas y espera que seguramente Dios esté a su lado. Es lo que pasa y es lo que seguirá pasando cuando no tenemos claras nuestras prioridades. Jesús entiende que uno de los problemas de vivir con ese pensamiento es precisamente lo que él va a mencionar en los versículos, o lo que ya mencionó en los versículos 22 al versículo 28. En la segunda línea del versículo dice, por tanto os digo, no os afanéis. Jesús entiende que el afán o la ansiedad es uno de los problemas que nos llevan a invertir las prioridades en nuestra vida. Estamos ansiosos porque ocurran ciertas cosas. Deseamos ciertas cosas. Entonces Él advierte de cierta forma contra la avaricia, que son los deseos que no son controlados y son pecaminosos. Él advierte que hay un afán que daña, un afán pecaminoso que impide que nosotros podamos tener a Dios como nuestra prioridad. Si enfocamos nuestra vida en nuestras fuerzas, nuestras energías, en conseguir cosas y en obtener cosas, seguramente vamos a conseguir mucho. Cosas materiales hablando, vamos a obtener algunas cosas. Pero ¿qué seguridad hay que esas cosas al final continúen con nosotros? Ustedes creo que han escuchado historias de personas que tuvieron, ¿sí? Gente que decía, yo tuve
Y hablan de empresas, de bienes, de edificios, de cantidad de cosas, ¿cierto? Y esas cosas no están con ellos. Y uno se pregunta por qué. Simplemente, si pensamos en la fórmula del Señor, que es una fórmula que no se puede cambiar, de buscar primeramente el reino de Dios, eso es lo que garantiza que esas cosas estén, porque no depende de nosotros ni de nuestro esfuerzo. Ahora, yo entiendo que Dios nos ha pedido que seamos diligentes y que usemos bien nuestros recursos, y ciertamente Dios bendice de esa forma también. Pero esto no es esencialmente lo que hace que la fórmula funcione de forma correcta. O si quiere cambiar esa palabra fórmula por principio, que el principio funcione de forma correcta. Si no confiamos en el Padre, mostrando que la verdadera seguridad está en lo que nosotros hacemos y en lo que tenemos, pues ya tenemos un problema. Y es el mismo problema que Jesús vio en estas muchas personas y que Jesús quiere evitar en sus discípulos. Esa idea de un rico insensato con muchos graneros llenos suena atractivo, pero ¿puede alguien tener sus graneros o sus cuentas llenas y su corazón vacío? Y eso sigue siendo algo común también, algo que nosotros hemos acostumbrado a ver. Entonces yo creo que tenemos que ser muy sabios en la forma en que nosotros resolvemos o vemos esta situación. Esa idea de un rico insensato es algo más común de lo que nosotros imaginamos. Tanto como la de hombres y mujeres con corazones llenos de ansiedad por conseguir cosas terrenalmente hablando. Es como si Jesús dijera, no vivan a sus discípulos, no vivan como ese hombre, no hagan que su seguridad o su estabilidad esté en las cosas que ustedes tienen. No sé si se ha dado cuenta cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Cuando lo saludas. ¿De qué depende la respuesta de esa persona? ¿De qué depende? ¿Si fue quincena? Muchas veces la respuesta depende de cómo está nuestro entorno, ¿cierto? Muchas veces la respuesta depende de si tenemos algo en la cuenta, si tenemos dinero en el bolsillo, si las cosas materialmente primarias están a nuestro alrededor. Pero muy pocas personas piensan en un bienestar espiritual cuando contestan esa pregunta. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios, porque podríamos estar peor. Pero por la gracia de Dios, Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Entonces Jesús está tratando de comunicar esa idea. El afán es uno de los problemas más grandes de la sociedad actual, de la sociedad moderna. Y muchas veces este afán revela lo que hay en el corazón del hombre. Cuando tomamos decisiones, y esta mañana estábamos hablando de una decisión en el trabajo, eso siempre revela lo que está en el corazón. Revela principalmente una falta de confianza en el Padre. Jesús dijo a sus discípulos, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ciertamente tenemos que trabajar para proveer necesidades y también para administrar y cuidar nuestro cuerpo. Pero la ansiedad o el afán de esas cosas es lo que Jesús quiere prevenir a los discípulos. Él no está diciendo que no tenemos que hacer esas cosas. Es que tengamos un afán por estas cosas, una ansiedad o un deseo de avaricia pecaminoso por estas cosas. Jesús dice, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y pone un ejemplo sencillo. Consideren los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni graneros, y Dios los alimenta. Y yo pensaba, ¿por qué Jesús usaría este ejemplo? ¿Por qué no habló de palomas? ¿Sí? O de periquitos. Pero escoge un animal que era inmundo para los israelitas. Un cuervo, un carroñero. Para decir que Él puede cuidar hasta los animales más inmundos. Y Él puede alimentarlos y tener cuidado de ellos, sin que ellos tengan que preocuparse por eso. O sea, es un ejemplo un poco
brusco, ¿verdad? De parte de Jesús. Pero Jesús está rompiendo el pensamiento de los discípulos, por un lado, y por el otro lado, los fariseos y judíos que estaban ahí. Para ayudarles a pensar que Dios tiene el control de absolutamente todo y que Él como un padre puede proveer todo lo que necesitamos. Por eso dice, consideren a estos animales. Y luego hace la pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Si nosotros tenemos nuestra identidad en Dios, pues por supuesto que tenemos un valor para Dios. Pero si lo que hace que seamos importantes o reconocidos es lo que tenemos, que nuestra cualidad es la marca del carro o el tipo de ropa que vistes o la marca de la ropa que usas, pues creo que estamos distantes de lo que Jesús dice acá. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Jesús está haciendo preguntas para que ellos, sus discípulos, puedan pensar en lo que Él había dicho en la parábola, que por supuesto ellos también habían escuchado. Pero ahora Él quiere que ellos reflexionen en esto. Vuelve y hace la pregunta en el versículo 26. ¿Por qué os afanáis por lo demás? Y pone otro ejemplo. Consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Hablando de los hombres que podían vestir bien, ¿sí? De marca, sin problemas, comprar en la mejor tienda de modas, Salomón. Pero Jesús dice, ni aun Salomón podría vestirse tan bien como Dios viste algunas flores. Y seguramente si usted ha ido a Israel, yo no, pero si usted ha ido a Israel y conoce algunas de las flores, he visto por videos, son hermosas. Los lirios del campo, en cierta época del año, son las cosas más espectaculares. Y ustedes saben que la tierra prometida es bella, pero son cosas espectaculares al ojo. Uno se queda sorprendido. Y claro, en nuestro país, con tantas flores, uno dice, bueno, aquí tenemos también, somos ricos en esa parte del campo. Pero el ejemplo que Jesús da de los lirios y la forma en que Dios los viste y cuida de ellos, está dando un mensaje a los discípulos. Y es tener más confianza en lo que Dios puede hacer. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿cómo hacer a Dios mi prioridad en este año? Es que hago a Dios mi prioridad cuando confío en su cuidado. Cuando yo confío en su cuidado y no vivo dominado por el afán. Otra vez, tenemos que pensar muy bien en esto porque todos estamos en el mismo tren. Vamos en la misma dirección buscando cosas y pastor, ore por esto, yo les pido, oremos por esto. O sea, estamos inmersos en eso. Pero no podemos dejar que eso descontroladamente tome el control, valga la redundancia, de nuestras vidas. Porque podemos perder de vista las prioridades, las cosas en las que Jesús quiere que nosotros enfaticemos. Y ahí es donde Jesús ve este ejemplo como algo relevante. ¿Qué produce el afán? Jesús pregunta, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo con afanarse? ¿Quién puede añadir un minuto? Yo soy uno de esos y voy a empezar el año confesando mis pecados. Yo soy uno de esos que siempre se está quejando del tiempo, que el tiempo no alcanza. Pero la verdad es que todo el tiempo ha tenido 24 horas y eso no va a cambiar. Y por más que nos quejemos, siempre serán 24 horas, ¿verdad? Pero si yo duermo 2 horas menos, igual son 24 horas. O sea, el problema está en nosotros y nosotros no podemos hacer nada.
El afán no produce ningún beneficio real en nuestra vida. Hermano, ¿sabe cuánto me cuesta a mí decir eso? Mi esposa sabe porque yo vivo corriendo, ¿sí? Y me gustaría no hacerlo. Pero yo vivo corriendo y para cumplir aquí, para cumplir allá. Y mi esposa me dice, tranquilo, despacio, relájate. Y ella tiene mucha razón. Ahora, lo cierto es que yo lucho con esas cosas y le pido al Señor, Señor, ya les dije que estoy haciendo confesiones. Y ya saben cómo orar por este pastor. Yo le digo al Señor, ayúdame, porque no es la forma en que yo quiero estar corriendo para atender las necesidades de la iglesia. Pero mucho de eso tiene que ver con la forma en que yo confío en lo que Dios puede hacer. Pero luego yo digo, ok, muchas veces le hallo la razón a mi esposa, le digo, está bien, mi amor, tú tienes la razón. Y al final de la semana yo digo, ¿qué hice? Porque tengo acumulado tanto trabajo que yo digo, ¿qué hice? Y es precisamente por el afán de escuchar a las personas, pastor esto, pastor aquello, y no centrarme en lo que en verdad Dios quiere que yo esté pensando. En realidad el afán no puede producir nada, nadie puede añadir a su estatura. Aunque eso se pone hoy en tela de juicio, ¿saben? Porque yo por lo menos yo conozco una persona que se hizo una cirugía para cambiar su estatura. Hemos llegado lejos, ¿cierto? Añaden hueso. ¿Sabían eso? Sí se puede. Los chaparritos. Hay esperanza. Ahora, el problema sería que algunos quieran bajar de estatura. Eso no es lo que el Señor está hablando. Pero allá hemos llegado. O sea, la gente de todas las formas quiere buscar cómo avanzar a costa de lo que sea. Y es lo que Jesús precisamente quiere quitar de la mente de los discípulos, porque Él sabe que la gente es así. El afán consume la energía de las personas, consume los recursos de las personas y al finalizar no logra mucho. El afán desplaza a Dios como el centro del reino de Dios. Por eso cuando Él dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán por añadidura, este es el orden correcto. Pero eso no se logra con afán. Cuando hacemos esto, invertimos este principio, entonces deformamos lo que dice la palabra de Dios. Dios deja de ser la prioridad y lo urgente cuando nosotros estamos afanados. Lo reemplazamos a Él. Reemplazamos lo eterno por lo urgente e importante. Así es la realidad. Así que Jesús está enseñando a sus discípulos algo muy importante y creo que nos debe ayudar a nosotros. El afán nos roba la paz que Dios quiere darnos. Jesús dice, miren el versículo 32, ahí en el versículo 32 Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha complacido darnos el reino. ¿Ustedes han pensado en ese versículo? ¿Ustedes se consideran de la manada pequeña? Es como si Jesús dijera, ustedes son mi pequeño rebaño de ovejitas a las que les he preparado mi reino para que lo disfruten. Y por eso no deben temer. Entonces uno se cuestiona como que, caramba, ¿y entonces yo qué hago buscando tantas cosas que al final se van a quedar en este mundo? Cuando Dios, a una manada pequeña como nosotros, o incluyéndonos, nos ha preparado su reino. Eso del reino necesita un mensaje suelto, aparte. Dios quiere que sus hijos no sean controlados por el miedo, sino por sus promesas de lo que Él ha prometido para ellos. Por eso Él les dice, no temáis, manada pequeña. Es poder confiar en lo que Dios ha prometido para nosotros. Cosas que nosotros no hemos comprado, pero que alguien pagó por nosotros.
que aseguran nuestro futuro, nuestro bienestar en la eternidad. Y eso debería darnos cierta paz. ¿Por qué? Porque si somos honestos, uno dice, ¿qué va a pasar? Y miren la edad que tenemos y todavía sin casa, o todavía sin carro, o todavía sin esto, o todavía sin aquello. Pues todas estas cosas se van a quedar aquí, esa es la realidad. Y nos ocupamos tanto en estas cosas que descuidamos lo más importante, el reino de Dios. O sea, deberíamos estarnos preparando para entrar al reino de Dios. Entonces uno debería concentrar todas sus fuerzas, su mente, su energía en cómo vamos a vivir. Si usted tuvo aquí 100 años, suponiendo que aquí haya alguien de 100 años, y si es así, levante la mano, y haya hecho muchas cosas en esta vida, imagínese lo que nos espera en la eternidad, en el reino de Dios, viviendo para Él. Es lo que Jesús está haciendo, preparando su iglesia, ataviando a la novia para ese encuentro, para la eternidad, para esta nueva morada en la eternidad. Es algo extraordinario lo que Jesús dice ahí. Miren el versículo 29 nuevamente. Vosotros pues, nuevamente dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Subraye eso. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Subrayaron la parte que les dije? Aquí está la segunda forma en responder a la pregunta. ¿Hago a Dios mi prioridad cuando busco su reino? ¿Cómo hacer a Dios una prioridad este año en mí? Cuando yo busco su reino, cuando me importan más las cosas de Dios que mis cosas. ¡Wow! Llegar a ese punto es algo, requiere eso madurez espiritual. Que me importe más lo que le importa a Dios que lo que a mí me importa. ¿Por qué? Porque dice Jesús, el mundo vive persiguiendo las cosas materiales. Lo dice claramente, ¿cierto? Porque todas estas cosas las buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que ustedes necesitan esas cosas. O sea, el problema que Jesús ve aquí es que sus discípulos se enreden en lo mismo que el mundo, que esa manada pequeña se entretenga buscando las cosas materiales, pasajeras, en vez de prepararse para lo eterno y darle valor a lo eterno, al reino que Él ha prometido. Es lo que Jesús dice, bueno, concéntrense en esto. Y por eso es que Jesús cambia el lenguaje diciendo, ok, discípulos, pongan atención. Esto es lo que ustedes deben hacer. Y un discípulo debe concentrarse en eso. El pastor John Piper, que algunos de ustedes lo han escuchado, dice, Jesús nos da razones suficientes en este pasaje para la ansiedad. Pero él dice, debemos predicar esto a nuestras almas. El Señor cuida de nosotros, el Señor nos ama, el Señor nos creó y el Señor es quien nos provee. Predíquese eso a sí mismo, predíquele eso a su alma. Ya no voy a trabajar esta tarde. Pastor, me quitó un peso de encima. Es la prioridad. Si usted ha hecho como creyente, como discípulo del Señor, lo más importante, está bien, administre su tiempo haciendo en la tarde lo que sea útil. Hay otros ejemplos y esto no es un solo pasaje, hay muchos pasajes en los que Jesús enseña a sus discípulos a invertir bien el tiempo, a hacer buen uso de los dones, a ser fieles en lo que Dios nos ha dado. Pero el tema es que no puede eso invertir nuestras prioridades. Y por eso uno ve personas que se van alejando,
se van alejando y luego están a kilómetros. Y uno, ¿cómo llegaron allá? Este pensamiento nos ayuda a entender por qué Jesús llama a las personas a no afanarse. Lo que se acumula aquí bajo, en realidad, los bienes materiales nunca satisfacen completamente nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ay, es que yo quiero ese iPhone. Y usted lo tiene. ¿Y qué pasa después de que lo tiene? Ya quiere el otro. Y usted quiere esa moto. Y después que la tiene, ¿qué quiere? La otra. ¿Cierto? O sea, estas cosas materiales nunca satisfacen nuestra ansiedad y nuestra necesidad del alma. Es Cristo, eso es lo único que satisface. Él es el único que puede satisfacer esa necesidad que tiene nuestra alma de Él. Por eso es que Él nos llama a confiar en sus promesas. En contra de la ansiedad, Él dice: confíen en esto. ¿Cuál es la mayor confianza que podemos tener? Déjeme preguntarlo de otra forma. ¿Cuál es la promesa que tenemos en este texto que podemos confiar plenamente en ella para no ser ansiosos? Voy a leerlo otra vez por si al caso. Él dice: manada pequeña, ¿sí? No os preocupéis, porque estas cosas que Dios ha preparado son para sus hijos. Es algo que Dios de antemano preparó para sus hijos. La promesa del reino de Dios. Y creo que eso va acompañado de muchas cosas. Por eso el versículo dice, terminando el pasaje, dice: sabéis que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, son muchas cosas que el Padre sabe que necesitamos, que tenemos necesidad de ellas, pero Él promete que el reino de Dios es algo que está a nuestro alcance si lo buscamos a Él. Cuando enfrentamos entonces la ansiedad, ya sea por el futuro, por lo que va a pasar, nuestro bienestar, debemos buscar primero sus promesas y confiar más en ellas. Si todo lo demás es incierto, por lo menos Jesús no lo es. Jesús nos promete cosas que Él cumple, que son seguras, suficientes, y la ansiedad no lo es. La ansiedad solamente nos distrae y nos aleja de Dios. Y por eso es que Jesús enseña esto a los discípulos. Y las posesiones y las cosas materiales son buenas, pero si se dan cuenta, muchas veces también nos alejan de Dios. ¿Sí o no? Aquí hay personas que han dicho: pastor, ore por un trabajo, y consiguen el trabajo y no vuelven. Pastor, quiero orar por un carro, y ahora andan en el carro para la playa todos los domingos. Así es, las cosas materiales a veces no las usamos para el propósito que Dios nos las ha dado. Porque no le vemos el valor eterno a las cosas que Dios nos da. El creyente vive persiguiendo, o debe vivir persiguiendo, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Y esto debe contrastar con los que no son creyentes, que buscan esas mismas cosas que nosotros no deberíamos estar anhelando con tanta fuerza y gastando tanta energía por esas cosas. Ahora, yo creo que Dios nos va a bendecir, porque Él promete que esas cosas vendrán como añadidura. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es eso una promesa? Las cosas que necesitamos. Eso está del criterio de Dios. Y yo creo que muchas veces Dios nos da mucho más que eso. La última respuesta a la pregunta: ¿hago a Dios mi prioridad cuando pongo mi corazón en los tesoros eternos? Miren el versículo 32 y con esto terminamos, 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha complacido darnos el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna.
Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Que Dios nos dará su reino, eso es algo maravilloso. Esta es una de las, quizás las afirmaciones más profundas y consoladoras que un creyente pueda encontrar. No habla solo de el futuro, porque algunos dicen, ok, pastor, pero mientras tanto, ¿cierto? Porque aquí las calles no son de oro propiamente. Es que el reino de Dios empieza ahora. Empieza cuando tú conoces a tu Hijo Cristo y lo proclamas como el Rey de tu vida. Ahí empieza el reino de Dios, en tu vida. Ay, entonces, ¿qué disfruto yo dentro de ese reino? Bueno, disfrutas de la gracia de Dios, de la paz de Dios. Ahora, sí, hay una herencia futura, que son esas calles de oro, la nueva Jerusalén, la morada eterna. Estas son cosas hablando del futuro, pero ahora gozamos de una comunión con Cristo. Gozamos de una relación con Él, de una paz por el perdón que nos ha otorgado. ¿Eso no son riquezas acaso? Esas son riquezas. Por eso no tenemos que temer. Vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Miren lo que dice el versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Significa que debemos vender todo lo que tenemos para dar a otros? Significa que si somos parte del reino de Dios y entendemos que somos sus herederos, y que eso no es solamente hablando del futuro, los bienes que tenemos ahora, que son temporales, son bienes para compartir. Dios nos hace parte de Él y de su reino, de su cuidado como un padre, de su justicia, de su paz. Él nos hace parte de ese reino ahora. Yo creo que Pablo entendió muy bien eso cuando Pablo dijo en Romanos capítulo 14 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esas son las palabras del apóstol Pablo. Y lo repitió en Colosenses, no con las mismas palabras, pero él dijo en Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pablo entendió eso. Y él no estaba hablando del futuro, él estaba hablando del presente. Que ahora somos parte del reino de Dios, de su justicia, y esas cosas están accesibles a nosotros. Ese reino implica una herencia segura. Recibir el reino implica heredar todo lo que Dios prometió: vida eterna, comunión plena con Dios, victoria final de nuestros pecados. Nada de lo que poseemos aquí se compara con lo que Él nos ha prometido. Nada, ninguna posesión ahora se puede comparar con eso. Ahora entendemos mejor ese no temáis, ¿sí? Porque Él hace promesas que nos blindan y aseguran nuestro bienestar. Hermanos, la vida no depende de lo que tenemos, ni acumulamos, ni conseguimos. El miedo pierde su valor si descansamos en las promesas de Dios. Y tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios. Nuestra identidad no está en esas cosas, está en el Señor. Ahora, yo sé que leímos esto, pero si pensamos bien, en el versículo 33, finalmente la generosidad revela a quién pertenece mi corazón, ¿cierto? Cuando Él nos pide que vendamos y hagamos cosas para los demás, yo creo que eso tiene que ver más con nuestro corazón. ¿En dónde quiere usted invertir? ¿En qué quiere usted invertir? Criptomonedas. Eso es seguro. ¿No que muchos se han hecho ricos con eso? Hay cosas que revelan fácilmente nuestro corazón.
Y una de ellas es la generosidad. ¿Qué tan generosos somos? ¿Con Dios? ¿Con las personas? ¿Con nuestra familia? ¿Qué tan generosos somos? Es por eso que Dios nos pone a ofrendar. Porque ahí Dios ve nuestro corazón. ¿Sí? Si somos mezquinos o somos ansiosos por tener más y que el granero crezca y que la cuenta sume, ahí Dios revela el corazón de cada uno. Y lo increíble de esto es que la radiografía que Dios hace de cada uno cuando ofrendamos es entre usted y Dios. Porque podemos engañar a los hombres, ¿cierto? Y hacer sonar la trompeta. Pero a Dios no. Finalmente Él sabe y revela nuestro corazón cuando nosotros estamos ofrendando. Hacer a Dios mi prioridad en este año significa menos afán, más confianza en Él, menos apego a lo temporal, más enfoque en su reino. Buscar el reino de Dios y su justicia. Pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso este año? Hermanos, la iglesia está empeñada en ofrecer todos los recursos y hacer todo lo necesario para que la iglesia del Señor y quienes nos visitan se acerquen más al Señor. Escuela dominical, clases, talleres, predicaciones, cursos, todo lo que hagamos tiene ese fin, que busquemos intensamente el reino de Dios. Cuando Dios es mi prioridad, todo lo demás va a encajar en su lugar. No inviertan el principio. Y no tengan miedo, porque se puede tener miedo. Ay, pero es que confíen en las promesas del Señor. Jesús no nos pide promesas vacías, o no ofrece promesas vacías, pero Él pide un corazón confiado, ordenado, que descanse en Él. Y eso es lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos. Padre, gracias te damos por esta mañana.